tiempo en tus manos. Gracias porque nos permites a través de la tecnología poder conectarnos, poder seguir aprendiendo, poder seguir formándonos, Señor. Y queremos literalmente aquietar nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, para poder escuchar lo que tú tienes para nosotros hoy. Gracias porque nos invita, Señor, a seguir creciendo, a seguir formándonos, Señor, y a seguir haciendo nuestra parte, porque sabemos que tú harás la tuya y en ti estamos confiados, Señor. Tu amor es real y nos lo hablas a través de cada situación de nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, bienvenidos a quienes se están uniendo. Ya está aquí nuestro conferencista del día de hoy. La verdad es que es un placer. Yo siento que lo conozco un montón porque como lo he estado oyendo y he leído su libro y entonces he oído un par de entrevistas, entonces uno siente como que lo conoce, ¿verdad? Pero el hermano Jorge Aguiñaga es mexicano, es un pastor y es padre de familia, ha estudiado mucho, él nos va a contar un poquito. De hecho hablábamos antes de arrancar el día de hoy cómo fue que escribió este libro, muy interesante, muy recomendado. Él nos va a contar al final cómo podemos adquirirlo, pero si ustedes lo buscan en Facebook, aparece, tiene ahí videos en YouTube, también he encontrado yo material y creo que va a ser muy edificante. Una cita que me gusta de su libro dice, la historia de la familia es la historia de la humanidad. Yo creo que eso tenemos que atesorarlo porque lo que estamos haciendo en nuestros hogares, por sencillo que parezca, es un impacto no solamente en este tiempo, en la historia de la humanidad, sino a nivel eterno, ¿verdad? Así que bienvenido, hermano Jorge, y por favor cuéntenos un poquito de usted. Bueno, perdón, la dinámica es, vamos a escuchar a Jorge y luego, si usted tiene preguntas, puede hacerla en el chat y luego al final vamos a dejar un tiempo para tratar de responder algunas de ellas, si se puede, ¿verdad? Y luego conversar un poquito del tema que vamos a compartir hoy. Así que gracias, hermano Jorge, el tiempo es suyo. Mil gracias por toda la atención, por la invitación primeramente. Escucho un poquito de ruido, ¿verdad? Déjeme... ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bueno, pues nuevamente, gracias por la invitación. Es un gusto poder estar pues conectados de esta manera, ¿verdad? Creo que es una buena forma también de poder aprender, de poder comunicarnos, poder pues conocernos incluso, ¿verdad? Y bueno, pues como bien la pastora les había comentado ya, bueno, pues soy mexicano, estoy radicando en este momento exactamente en la Ciudad de México, en donde se está generando la mayor lucha en contra de la familia, lamentablemente, pero también en donde estamos viendo una respuesta lenta, pero que nos da expectativas a que esto vaya superándose y vaya mejorando por parte de la iglesia a favor de la vida y a favor de la familia. Como carrera puedo decirles que, bueno, pues soy socioantropólogo y de hecho, bueno, pues esto solamente lo estudié como complemento a mi carrera teológica. Llevo 17 años trabajando en la pastoral juvenil. He apoyado a diversos ministerios internacionales como especialidades juveniles, del doctor Lucas Leis. Hemos apoyado también a One World, que es un movimiento también internacional de evangelismo, y otros más. Y bueno, pues casi no me gusta hablar mucho de mí, así que pues me gusta ser breve en lo que digo. Creo que lo que más puedo aportar en estos momentos y en este tema es lo que Dios me ha mostrado a través de todo esto que hemos estado estudiando. Así que, bueno, sin más preámbulos, deje entrar directamente al tema. Voy a poner unas diapositivas. Mientras usted, por favor, me busca el libro, si tiene la Biblia ahí a la mano, busque, por favor, en el libro de Jueces, capítulo 2, el verso 8. Mientras yo pongo aquí el documento. Perfecto. No sé si ya se esté viendo. Ya, listo. Mil gracias. Ok, vamos a entrar de lleno entonces. Les pedía que por favor buscaran la cita de Jueces capítulo 2, verso 8, y vamos a leer del verso 8 al 10.
Mire, dice lo siguiente. Dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Sabes? Esta historia, cuando yo me topo con ella, cuando llego a este momento o a este pasaje, me doy cuenta de algo interesante. Lo primero es que veo a una generación, en este caso Josué, la cual fue llevada a una tierra prometida para conquistar esa tierra. Pero al mismo tiempo veo que Josué, dice la historia, que llega el momento en que muere él y toda esa generación que entró a Canaán. Y después de ellos se levanta una nueva generación. Quiere decir que los hijos y los nietos de esta generación que habían entrado a Canaán eran el resultado o habían crecido y ahora estaban en la sucesión. Pero lo interesante de estos 3 versículos es que esta generación que se levanta, dice que se levanta sin conocimiento de Dios, sin conocimiento de su palabra. Así que yo me explico o me pregunto algo. ¿Cómo es posible que una generación desconozca que fue Jehová el que sacó a Israel de Egipto? ¿Cómo es posible que una generación haya crecido sin el conocimiento de que fue el Señor quien por 40 años llevó a Israel en el desierto y alimentó a ese pueblo, dándole lo que ellos pedían, dándole agua, dándole carne, dándole maná, que es pan del cielo? Y en medio de todo eso, esta generación se levanta sin conocer toda la obra que Jehová había hecho por Israel. La respuesta está en que lamentablemente esta generación, la generación de Josué, tristemente se levantó, sí, conquistó tierra, sí, pero se olvidó de algo muy importante: su familia. Quiero decirte que hoy estamos en uno de los momentos más escalofriantes, más fuertes para la familia. Y no trato de ser amarillista, ni mucho menos trato de generar cierto miedo, sino lo que trato de hacer con esto que te estoy diciendo es que podamos concientizar en el momento en el que nos está tocando vivir. Estamos en un momento crucial dentro de esta historia, un momento en donde todo está cambiando, en donde todo se está modificando y en donde la familia está al borde del despeñadero. Ante ello, yo quiero preguntarte, ¿qué tan importante es la familia? Y sin duda yo creo que la respuesta que tú me darás y que tú me vas a brindar es la de todos. La familia es fundamental, es vital, es importante. De hecho, para toda sociedad, la familia es una de las 5 instituciones más importantes de la sociedad. Ahora, ¿cómo se le fue viendo a la familia durante el proceso de la historia? Durante este proceso, antes que nada, quiero definir qué es familia. La familia es la unidad básica de socialización, de comunicación, donde se generan los lazos, las relaciones, la cual va a estar formada por el padre, por la madre y por los hijos. A este tipo de familia, a este modelo familiar, le llamamos familia heterosexual o familia natural. Ahora, nosotros que tenemos una cosmovisión teísta bíblica, creacionista, en donde creemos que fue Dios el que creó y conformó a la primera familia, sabemos que este es el modelo original, es el modelo que Dios estableció en el Génesis. Pero hoy, cuando vemos hacia nuestras sociedades, cuando vemos alrededor, nos damos cuenta que estos modelos están cambiando. Ahora la pregunta es, ¿por qué hoy están cambiando? ¿Cómo fue que se fue degradando la imagen de esta familia natural a lo que hoy estamos viendo? Y es ahí entonces donde vamos a ver esta óptica en relación a la familia. Mira, para los griegos y para los romanos, la familia era la unidad básica, era la célula de la sociedad. Quiero decirte que antes de que el mismo Estado se estableciera, la familia estaba y ya había sido conformada.
Quiere decir que todo gobierno, todo estado, toda sociedad no estableció a la familia, sino que la familia fue la que estableció todo esto. Lo que hoy tú puedes ver alrededor de tu ciudad, de tu país, es el resultado del conjunto de familias que se unificaron para formar una región, para formar un estado, un gobierno, un país. Conforme va pasando el tiempo, encontramos entonces que el cristianismo va a decir y va a señalar que la familia se encuentra y se forma de forma natural. La familia es un estado natural. El hombre por naturaleza busca relacionarse con una mujer para conformar una familia. El ser humano por naturaleza busca la aceptación y al mismo tiempo el poder relacionarse con otro individuo, otra persona, para poder conformar una familia. Pero la idea no se quedó solamente con el cristianismo. El tiempo sigue avanzando y entonces en escenas surge un sociólogo llamado Morgan Lewis. Para Morgan Lewis, la familia es solamente una construcción social. Ahora, ¿cuál era el peligro o cuál es el peligro de que se vea a la familia como una construcción social? Que la sociedad constantemente está cambiando, que la sociedad constantemente se está modificando. Por tal motivo, si la sociedad está cambiando, si la sociedad se está modificando, si la sociedad está progresando, como hoy le llaman, ¿por qué la familia no debe ser igual? Así que Morgan Lewis va a ser el iniciador de estos nuevos modelos familiares en donde hoy estamos encontrando modelos como el modelo homoparental. Ahora, quiero decirte algo muy importante. Por toda área que tú puedas ver, por toda disciplina científica que tú quieras abordar, no hay modelo más conveniente para el desarrollo del ser humano y para la potencialidad de este desarrollo que el modelo heterosexual. Psicológicamente, antropológicamente, sociológicamente, pedagógicamente, por todas las disciplinas que tú puedas y quieras investigar, la familia heterosexual es la que da y presenta el equilibrio para conformar al nuevo individuo. Porque el trabajo no solamente va a depender de un hombre, sino que al mismo tiempo dependerá de su esposa, en este caso de una mujer. Así que quiero decir y señalar algo. Ningún hombre, por más cirugías estéticas, por más que se quiera modificar estéticamente, va a poder tener lo que por naturaleza a la mujer le pertenece. Y yo me refiero a su feminidad. Las mujeres por naturaleza contienen una feminidad dada por Dios, dada por su creador. Y esa ningún hombre la va a poder poseer. Es precisamente esa feminidad la que en conjunción con lo que el hombre y su masculinidad brindan, entonces ayudarán a que los nuevos individuos, que en este caso son los hijos, puedan tener un desarrollo pleno, viendo la figura de mamá y viendo la figura de papá. Ahora, ¿por qué es tan importante como yo te decía? ¿Qué es lo que hay detrás de la familia que le hace ser tan importante? Básicamente yo encuentro tres razones por las que la familia es algo muy importante para la sociedad. Lo primero, porque la familia es un muro de contención. Ahora, yo no sé si tú has visto que, por ejemplo, hay lugares en donde hay ciertas fechas en donde las inundaciones se generan fuertemente en esos lugares. Aquí en Ciudad de México, bueno, más bien aquí en México, hay un estado, el estado de Tabasco, en donde hay fechas en donde a causa de las lluvias fuertes y precipitadas que se generan, los ríos que atraviesan la ciudad se desbordan. Por tal motivo, lo que hacen los ciudadanos es que antes de que estas fechas de lluvia comiencen, ellos empiezan a poner costales, no sé si se le llama igual, pero bolsas con cemento, con tierra, a los lados de los ríos,
a fin de crear estos muros de contención. El muro de contención entonces lo que va a impedir es que el río, cuando empieza a subir su nivel, se desborde, y de esta forma evitan que se generen problemas dentro de este entorno donde se encuentra el río, una inundación o algo por el estilo. Por tal motivo, la familia, al ser un muro de contención, mis hermanos, lo que va a generar y que lo que va a propiciar es que todo lo que quiera entrar al núcleo familiar, todo lo que quiera alterar a esa familia, tiene que pasar por ese filtro, o bien va a ser impedido el pase de ese filtro. Mira, piensa en todo tipo de problema social que pueda haber en tu país, en tu región. Piensa posiblemente en el alcoholismo, drogadicción, narcotráfico, cualquier problema social. ¿Fue la sociedad la que generó ese problema? O sea, ¿fue la misma sociedad la que engendró esa situación? Mira, yo nací en uno de los barrios más complicados de la Ciudad de México. Y creo que incluso fuera de la Ciudad de México y fuera de México conocen ese barrio por posiblemente noticias o por películas. El barrio al que me refiero es el famoso barrio Bravo de Tepito. Pero quiero decirte que viviendo en ese barrio, yo tuve unos vecinos jóvenes, los cuales todas las mañanas, cerca de las 8:30, 9 de la mañana, salían de su casa. Y entonces, al salir de su casa, la madre de estos jóvenes iba detrás de ellos para que al salir de la vecindad o del conjunto departamental, ella les daba la bendición y les decía: hijitos, que Dios les bendiga, que les vaya muy bien en su trabajo. Así que la madre volvía a su casa mientras estos jóvenes se iban. Pasado del mediodía, 1 de la tarde, estos jóvenes regresaban a casa con los bolsillos llenos, pero llenos de dinero. Y en ese momento mi mente, posiblemente ingenua, decía: bueno, pues es que la mamá los bendijo, la bendición de la mamá ahí estaba. Pero la realidad, mis hermanos, mis hermanas, es que estos jóvenes eran asaltantes de ese barrio. Lo peor no era que estos eran asaltantes, sino que lo peor es que la mamá, sabiendo que estos dos eran unos asaltantes, todavía tenía el descaro y la desfachatez de salir con ellos para bendecirlos. Así que la pregunta es: ¿dónde se gesta el delincuente? ¿Dónde se gesta el futuro narcotraficante? ¿Dónde se gesta el futuro violador? ¿Dónde se gestan aquellos problemas que nuestra sociedad hoy están golpeando? Es en la familia. Es en la irresponsabilidad de papá y de mamá que nuevos individuos con problemas en sus vidas va a generar que entonces la sociedad empieza a presentar situaciones de mucho conflicto. Y vuelvo otra vez a señalar, la generación de Josué fue una generación que conquistó y tomó posesión de su tierra, pero perdió lo más importante: sus hijos. Y yo creo que hoy estamos precisamente en uno de los tiempos en donde hay un gran índice de orfandad. Quiero decirte tristemente que México en este momento a nivel Latinoamérica está presentando el segundo lugar de mayor índice de orfandad. En este último año 2021, cerca de 13,000 niños quedaron sin papá o sin mamá por causa del COVID. Esto tristemente pues está golpeado a la familia. Porque hoy entonces no solamente estamos encontrando el hecho de que hay madres solteras, sino que hoy en día también estamos encontrando el hecho de que hay figuras de padres ausentes o madres ausentes. Hoy también estamos encontrando las figuras en donde papá o mamá perdieron la vida a causa de toda esta pandemia. Y esto está vulnerando y golpeando aún más a la familia. Pero ¿por qué es importante la familia? La familia también es importante para toda sociedad, porque la familia es un filtro. Ahora, ¿qué es lo que hace el filtro? Lo que hace el filtro es que procesa, ya sea el líquido, en este caso agua puede ser,
Y lo que va a provocar es que esa agua que pasa por el filtro empiece a purificarse a tal grado que toda la basura, que toda el polvo, que todo aquello que pudo haber arrastrado esta agua al pasar por el filtro, quede en el filtro y no siga su camino. Así que lo que va a hacer el filtro es purificar, es limpiar. Y yo creo y estoy convencido que el efecto del filtro también lo debe generar y lo tiene que generar la familia. Nosotros como padres somos responsables de lo que nuestros hijos ven, de lo que nuestros hijos escuchan, de lo que nuestros hijos hablan. Pero ¿cómo vamos a saber lo que nuestros hijos ven, escuchan y hablan si no estamos filtrando esa información? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que está pasando con nuestros hijos si a duras penas estamos dándoles cerca de 10, 15 minutos al día? Y eso es mucho en ocasiones. Porque tristemente hoy estamos ante una imagen en donde el hijo pasa más tiempo en el internet, el hijo pasa más tiempo con su celular que estando conviviendo con sus padres. Pero una situación todavía más crítica es encontrar padres que pasan más tiempo en sus preocupaciones, en su trabajo, en sus redes sociales, que con sus hijos y su familia. Así que usted y yo necesitamos entender algo. Queremos que nuestro lugar donde habitamos, nuestra sociedad cambie. Necesitamos comenzar a cambiar desde casa. Es el hogar el cual se tiene que formar y se tiene que convertir en el muro de contención para todo aquello que quiere dañar a nuestros hijos. Pero también es el hogar el que se tiene que convertir en el filtro para que todo lo que quiera entrar a nuestra casa deba ser pasado por el ojo, el oído de papá y de mamá. Y lo tercero, la importancia de la familia es porque la familia es una escuela. ¿Sabes? En ese sentido, la primera información que nuestros hijos van a recibir no es la que se les da en el kinder. La primera socialización que nuestros hijos tienen y que generan es con nosotros como padres. Hoy en día es verdad que a través de derechos humanos se nos ha dicho, ¿verdad?, que ya no se pueden pegar a los hijos. Y hay una cierta verdad en medio de todo esto, porque tristemente también nosotros como padres abusamos del poder que teníamos a tal grado que cuando teníamos que utilizar de alguna forma un castigo o más bien un golpe, lo hacíamos en condiciones equivocadas. Y lo que generábamos en lugar de hacer una reprensión, estábamos generando más una flagelación sobre nuestros hijos. Lastimábamos a nuestros pequeños. Así que ante la educación, mis hermanos, es importante, ante la educación que damos dentro de casa, es importante que entendamos. Mire, yo he definido y yo he trabajado en respecto a este asunto de la educación sobre tres formas o tres filtros. El primero es que si tu hijo hace algo indebido, tú lo primero que tienes que hacer es sentarte con tu hijo y hablar del por qué lo que hizo no estaba correcto. Así que en el primer filtro de mi escuela, de mi educación a mis hijos, debo hablar con ellos. Si después de haber hablado con ellos, noto o mi hijo o mi hija vuelve a insistir en estar generando situaciones que no son correctas, entonces tengo que ir al segundo filtro. Y el segundo filtro tiene que ver con un castigo. Tal vez hay que quitarle un programa que le gusta, tal vez hay que quitarle algunas oportunidades o algunos permisos. Y cuando hacemos eso, entonces estamos haciéndole ver a nuestros hijos que en nuestra casa hay una educación. Pero si nuestros hijos siguen insistiendo en el mal camino, la palabra de Dios no se equivoca cuando dice que la vara de la corrección hará alejarse de ese mal camino a nuestros hijos. Pero también yo incluso cuando tengamos o cuando se llega a ese punto de tener que utilizar la reprensión, yo necesito y yo coloco alrededor de esa reprensión tres puntos importantes. Lo primero es que yo no puedo reprender a mi hijo teniendo
el coraje de lo que ha hecho. Lamentablemente muchos padres cuando reprenden o cuando llegaron a reprender a sus hijos lo hicieron enojados por lo que había pasado. Y como yo te comentaba en un principio, en medio de esa reprensión, en lugar de haberse generado una reprensión, lo que se generó fue una flagelación, fue haber lastimado, fue haber agredido, fue haber literalmente lesionado a nuestros pequeños. Y eso no es correcto. Pero cuando tú vas a corregir, lamentablemente ya en este tercer punto o en este tercer filtro, utilizando ya una reprensión más fuerte, lo primero que yo te invito a que hagas es no lo hagas en el momento de la situación. Porque en ese momento tú tal vez estás enojado, tal vez estás enojada, estás colérico a causa de lo que acaba de hacer el pequeño o la pequeña. Así que lo que yo te invito es que tomes unos momentos. Si es necesario, sal de la casa, vete a comprar una coca, endulzate la vida, no sé, haz algo que trate de bajar y trate de calmar esos sentimientos que tienes. Una vez que eso ha pasado, regresa entonces y ya de forma calmada, tranquila, reprende al pequeño, pero solamente uno. Y hazlo en las partes en donde hay más carnita, ¿verdad? Las asentaderas, ya sabes que ahí hay más carnita. Y con uno es suficiente para enseñar que lo que está haciendo está mal. Así que ante ello, yo quiero que tú te des cuenta la importancia que hay detrás de la familia. La familia es un muro, la familia es un filtro, pero la familia es una escuela. Es por eso que cuando se atenta contra la familia, se está atentando contra estos tres objetivos que hay que existen y que están detrás de la familia. Y cuando se rompe a la familia, lo que se está generando no solamente es romper a la familia, sino lo que se está generando es que no existan muros que impidan que las cosas o que las situaciones o que los conflictos se detengan. Lo que está rompiendo también en ese momento es acabar con los filtros que van a propiciar que cualquier cosa entre a casa. Y lo que se va a impedir al destruir a la familia es que no exista educación en las próximas generaciones. Tristemente hoy los sociólogos le llamamos a esta nueva generación, la generación de los pequeños tiranos, porque hacen lo que quieren, como quieren. Y ante ese punto, estamos tristemente ante una generación de hijos que por falta de paternidad no han sido educados en la escuela de la familia. Así que pensemos un poco más en qué es necesario invertir tiempo. Formar una familia, en verdad, es algo hermoso, pero requiere y se necesita tiempo. Hoy quiero decirte que el tiempo de calidad ya no es suficiente. Necesitamos invertir más que eso. Necesitamos hacer más que eso. Y ante ello, quiero decirte algo importante. A la falta de paternidad y de maternidad con la cual se están desarrollando estas generaciones, los tabús en ciertos temas golpearon y lesionaron no solamente a la sociedad, sino principalmente a la familia y a la iglesia. Entre los muchos tabús que tristemente se generaron dentro de la casa o dentro del hogar, quiero señalar que el tabú de la sexualidad es uno que más golpeó y sigue golpeando a la casa, a la familia, a la iglesia. Mira, cuando hablamos acerca de tabús, estamos hablando acerca de esos temas que son difíciles de hablar, de esos temas que no nos gusta abordar. Y que quiero decirte que en algún momento incluso se satanizó, ¿verdad? Hablar de sexualidad en la iglesia, no, cállense, esos temas no se hablan aquí. Pero fue precisamente eso, ese lugar, la sexualidad, la cual la ideología de género tomó para poner su trono. Mira, a partir del año de 1848, 1840, 48,
surge el primer movimiento de feminismo, el feminismo de primera ola. Y este feminismo de primera ola, mis hermanos, quiero decirles que fue un feminismo que buscaba la reivindicación de la mujer, que la mujer tuviera educación, tuviera voto, tuviera participación en la sociedad. Y aunque parecía que tenía buenos ideales, buenos principios, la realidad es que este feminismo de primera ola tuvo mucho movimiento y tuvo mucho apoyo de partidos de izquierda, de partidos socialistas, que vieron a la mujer no como una persona que tenía que ser posicionada dentro de la sociedad, sino como un voto más que tenían que alcanzar para sus propios partidos. Más adelante, 1960, la lucha por la reivindicación de la mujer, por colocar a la mujer dentro del extracto social, cambió. Y entonces, una de las más grandes exponentes de la segunda generación o la segunda ola del feminismo, Simone de Beauvoir, se levanta con uno de los libros más revolucionarios, llamado El segundo sexo. Pero en El segundo sexo, Simone de Beauvoir expone que la única forma para que la mujer se pueda hacer completamente libre, para que se pueda emancipar completamente, va a ser acabando con el mito de la maternidad y con el mito del matrimonio. Porque para Simone de Beauvoir, el problema del por qué la mujer no podía hacerse, no se podía reivindicar en la sociedad, tenía que ver porque la familia estaba impidiendo que la mujer pudiera colocarse dentro de la sociedad. Así que la lucha por los derechos de la mujer, primera ola, va a cambiar a una lucha entre hombres y mujeres, segunda ola. Pero el tiempo no se detuvo ahí. Y va a ser en el proceso de 1960 en adelante que la revolución sexual más grande de los tiempos se va a generar. Entre los movimientos de revolución sexual encontramos al movimiento hippie, pero también el colectivo LGBT comenzará a dar sus primeros movimientos, sus primeras participaciones sociales para darse a notar. Y a partir de ahí, esta revolución sexual llevará para el año de 1990 a la tercera ola del feminismo, con lo cual se estará buscando ya no la reivindicación de la mujer en la sociedad, ya no la lucha entre hombres y mujeres, sino que ahora, con el apoyo del colectivo LGBT y la participación de este mismo, se estará estableciendo una nueva lucha, la lucha de liberación sexual. Porque para Simone de Beauvoir, ella misma lo cita en su libro, cualquier persona puede llegar a ser mujer. Así que en ese sentido, a partir de este movimiento de revolución sexual, lo que vamos a ver es cómo poco a poco esta diversidad sexual que hoy nos hablan se fue infiltrando a través de los medios. Fue para el año de 1940 que los primeros personajes de este colectivo LGBT se empezaron a ver. Y yo creo que tú pudiste ver esta imagen o esta caricatura, la que tienes del lado izquierdo, la famosa caricatura de Bugs Bunny, ¿verdad? El cual era un conejo macho, pero que en múltiples ocasiones no solamente besaba a Herman, sino besaba a Sam Bigotes y besaba a otros hombres. E incluso en algunos capítulos se vestía, se personificaba como una mujer a fin de engañar a aquellos que querían atraparle. Tal vez tú puedas decir, ay, pastor, pero eso es muy inocente. ¿Qué tiene que ver? Recuerda que lo más inocente, o recuerda que el pecado y que también el ataque con el cual el enemigo se ha caracterizado, no ha sido siempre de la forma más abierta que podamos ver. Él se presenta a veces con cara de diversión y a partir de ahí corrompe y destruye.
Para el año de 1970 y 80 surge una nueva temporada de caricaturas. Y entre ellas viene una llamada Mazinger Z, en donde la imagen que tú tienes en el centro, podemos encontrar a un personaje llamado el Barón Heisler. Este personaje es un personaje que tiene una característica que nunca antes se había visto en otras caricaturas. Y es el hecho que es un personaje que te muestra tanto su parte femenina como su parte masculina. Es un hombre y una mujer en el mismo personaje. Y esto, en verdad, para sus tiempos empezaba a ser muy revolucionario. Pero quiero decirte que esto también tenía que ver con este proceso de revolución sexual que hoy estamos viendo agigantadamente. Y es para el año de 1990 que entonces una nueva serie de caricaturas se van a presentar, entre las cuales aparecen, pues ahí como tú ves, las chicas superpoderosas, ¿verdad? Y curiosamente las chicas superpoderosas van a presentar al primer trans villano. Este personaje se llama él, ese era su nombre, él. Y es un personaje Darkwing, el cual, bueno, pues está peleando, está combatiendo contra estas superheroínas, pero que también está presentando una característica: visibilizar a una comunidad que en apariencia estaba callada. Junto con esta caricatura también se presentó otra que se llamaba Ranma y medio, en donde hablaba de un chico que a causa de un maleficio, una maldición, de haber caído en un pozo maldito, este chico cada que le caía agua se convertía en hombre o se convertía en mujer. Pero lo que pocos saben de esa caricatura y lo que pocos saben de ese manga es que la historia real de esa historia termina muy diferente a la que se nos presentó en la pantalla. Porque en el manga original, lo que Ranma termina definiendo y decidiendo es quedarse con su papel de mujer y dejar por completo o seducirse o inclinarse por completo a esa forma como una mujer. Ahora, hoy en día, bueno, pues puedo decirte que hay más caricaturas que están encerrando esta información, que día a día están infiltrando más todo este asunto sexual e ideológico. Y quiero decirte que estamos ante una generación llamada la generación alfa, que son los niños menores de 10 años. Esta generación alfa es una generación que hoy en día es una de las generaciones más hipersexualizadas, porque las películas, las caricaturas, todo lo que tus hijos reciben diariamente tiene un alto contenido de sexualidad. Hace unos años aquí en Ciudad de México o aquí en el país, no sé si en Guatemala también sucedió, pero aquí en el país hubo un comercial de una marca de papas llamada Rufles. Y esta marca, el comercial, salía una papa con un tipo gabardina en un cuarto como oscuro y de pronto aparecía un tubo. En ese momento esta papa se quitaba la gabardina y empezaba a bailar. Era una papa strippers. Y entonces te presentaban una papa sexualizada bailando eróticamente, a lo cual yo me hago una pregunta: ¿qué relación tiene el consumo de una papa? ¿Qué relación tiene el deseo de quererme comer una papa con un baile erótico? Nada, no tendría nada, ningún sentido. Pero ante esta generación que reacciona ante estímulos eróticos y sexuales, porque estamos hablando de una generación hipersexualizada, esto es lo más habitual. Hace 2 años, si no estoy mal, se presentó la última saga de la película Toy Story. Y creo y estoy convencido que esta película fue la más sexualizada y la más ideológica
que se había sacado para ese momento en el mercado. Lo primero que quiero decirte es que esta película se presentó en junio, pero esta película ya estaba lista para mediados de enero, febrero. La pregunta es, ¿por qué lo atrasaron? ¿Por qué esperaron hasta junio y julio la presentación? Porque la presentación la hicieron precisamente a principios del mes del orgullo gay. Ahora, hay muchos personajes que esta película contiene, de los cuales no voy a abordar todos y no voy a entrar a todos, pero hay un personaje al que le llaman Forky, no sé si tú le ubiques. Forky es un personaje el cual es elaborado con una batelenguas, con una cuchara, que ahorita vamos a hablar del punto, y con un limpiapipas. Así que esta niña hace a Forky, le pone su nombre en el piecito, pero lo importante de este asunto no es cómo elabora esta niña este muñequito, sino que él, cuando empieza a cobrar vida, constantemente le dice a Woody y a todos los demás muñecos que están en el cuarto que él es una basura. Y mientras que los otros muñecos le están diciendo, hey, tú eres un muñeco, ya te pusieron el nombre, ya te hizo la niña, eres un muñeco. Él constantemente se está aventando al bote de basura y llamándose a sí mismo, soy una basura. Ahora, tal vez tú ya como una persona adulta, como una persona ya con cierta capacidad, cierta madurez, puedes decir, bueno, pues eso en qué afecta. Consideremos lo siguiente. Mira, los neurólogos señalan que del primer día que un niño nace hasta los 3 años de vida se ha desarrollado el 80% del cerebro. El 20% restante se termina de desarrollar hasta los 21 o 22 años. Ahora, ¿por qué es tan importante este 20%? Porque ese 20% que aún no se ha desarrollado, hasta los 21 o 22 se termina de desarrollar, tiene que ver con la toma de decisiones, tiene que ver con la madurez, tiene que ver con la responsabilidad. Yo no sé si tú tengas hijos menores de 21 años o de 20 años, pero si tú los tienes, yo quiero decirte que tienes en este momento en tu casa a un niño o una niña descerebrada. Le falta un pedazo de cerebro. Por tal motivo, que un niño que no tiene la capacidad y la madurez para decidir ciertas cosas en su vida y ve una caricatura en donde uno de los personajes tiene un problema de identidad, ¿cómo crees que afecte a su vida? Yo creo que grandemente. Yo creo y en verdad pienso que grandemente dañará. Ahora, sigamos analizando este personaje. Forky, como yo te decía, es un personaje que se hace con una cuchara, pero cuando tú ves al personaje o a la cuchara, al mismo tiempo te puedes dar cuenta que puede verse como cuchara o puede verse como tenedor, porque al final todo depende de cómo tú lo quieras ver. ¿Qué es lo que hoy nos están diciendo? Sé lo que tú quieras ser. ¿Y no es acaso la misma historia de Forky? Forky, el que no define si es cuchara o no se define si es tenedor. Forky, la misma imagen del barón Herschler, el que no se define si es hombre o si es mujer. Forky, Herschler, es la misma imagen de este asunto ideológico en donde hoy nos dicen, tú puedes ser lo que quieras, llegando a un grado de que hoy la ONU tiene registrado a más de 120 tipos de géneros diferentes. Creo que esto es algo de mucha importancia, porque esto está sucediendo en nuestros países, esto está pasando en nuestros hogares, y mucha de esta información, al no tener padres que estén filtrando la información, está entrando sin ningún problema. Ahora, ¿cómo salvamos a la familia? Mira, cuando tú vas a Apocalipsis, el segundo capítulo de Apocalipsis, nos habla acerca de los mensajes que se le dan a varias iglesias, a 7 en particular. Pero la segunda iglesia a la que se le habla
el mensaje que se le da es un mensaje en donde le dice Dios: por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Ahora, mucho hemos hablado, y yo creo que tú has escuchado predicaciones acerca de la tibieza, en donde se habla de que, bueno, pues es que son ese tipo de personas que pues son entre cristianos y carnalones o mundanos, y de pronto no definen qué son, si son cristianos o no lo son. Pero yo creo y estoy convencido que ese mensaje también aplica a la paternidad. Hoy estamos ante una generación de padres tibios. ¿Y en qué son padres tibios? Y aquí es donde está el punto de cómo salvamos a la familia. Hoy más que nunca necesitamos acabar la tibieza dentro de la paternidad. La tibieza en la educación de nuestros hijos. Necesitamos educar a nuestros hijos, amados hermanos. Es tiempo de educarlos, es tiempo de llevarlos no solamente a la escuela, no solamente a que terminen sus estudios, sino también y principalmente a que se relacionen y conozcan a este Dios de verdad. Mira, las estadísticas nos dicen que un niño que ha crecido y se ha desarrollado en una iglesia, si no tiene los fundamentos correctos, si no ha tenido la educación cristiana correcta, y esto no depende de la iglesia, ni de los pastores, ni los líderes, sino de los padres, estos niños terminarán alejándose de la iglesia al llegar a los 18 años. De hecho, de cada 10 niños que llegan a los 18 años, 8 de ellos a los 18 años terminarán alejándose de la iglesia y regresarán ya pasados de los 25 o 30 años con vidas quebradas. Así que hoy más que nunca necesitamos una paternidad que deje la tibieza en la educación y necesitamos establecer una educación sana, correcta. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, es un hecho de que este asunto ideológico y todo este bombardeo que hoy están recibiendo nuestros hijos y están recibiendo nuestras ciudades, nuestros países, nuestra sociedad, no se va a detener. Por tal motivo, es importante que tú prepares a tus hijos. Esto no se va a parar, esto no se va a detener, por lo menos de aquí a los próximos 10 años. Lo que hoy estamos haciendo para poder frenar todo eso, no se van a ver los resultados inmediatos. Muy probablemente estos resultados, tú y yo los estaremos viendo hasta dentro de 10 años. Así que mientras esos 10 años llegan, es necesario, es fundamental que preparemos a nuestros hijos, que los enseñemos, que los eduquemos, pero también que hagamos ver que ellos tienen una identidad como hijos de Dios, pero también por el diseño original con el cual Dios los hizo. Segundo, ¿cómo salvamos a la familia? Quitando la paternidad tibia en la corrección. Yo te lo decía hace un momento, ¿verdad? Es verdad que hoy las leyes se han volcado en contra de la corrección que nosotros como padres deberíamos ejercer. Pero el problema no es que la ley nos ponga ese tipo de freno, sino que hoy en día hay padres que son tibios en la corrección, que ni siquiera se atreven a ponerle un castigo al niño que acaba de hacer un berrinche y se tiró ahí en la iglesia y se revolcó y tiró las cosas de la congregación, el ofrendero, no sé. Ni siquiera somos capaces de poner una corrección en eso. ¿Por qué? Porque hoy los padres son tan tibios que no les importa eso, que no les interesa eso. Pero también necesitamos terminar con la paternidad tibia en la protección. Amada iglesia, es necesario que hoy entendamos que si tú y yo, como padres, no nos levantamos, que si tú y yo no empezamos a poner atención a lo que está pasando alrededor de nuestros hijos, nadie más va a ver y nadie más va a velar por nuestros hijos. Nosotros somos responsables entonces de proteger nuestra casa. Somos responsables de que nuestro hogar sea un hogar bendecido, pero también somos responsables de que nuestros hijos sean hijos de bendición.
Por tal motivo, es tiempo, es momento, amada iglesia, de levantarnos con una paternidad firme para proteger a nuestros hijos. La palabra del Señor nos dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y sabes, muy probablemente él ya no se enfocará a destruirte a ti, a devorarte a ti, pero la presa que tiene más cerca son tus hijos. Y si tú y yo no ponemos el alto, no hacemos lo mismo que Nehemías, no empezamos a edificar muros alrededor de nuestro hogar que protejan a nuestros hijos, que protejan nuestro matrimonio, que protejan nuestra familia, quiero decirte entonces que estamos destinados a la destrucción. Quiero cerrar esta enseñanza y este tiempo llevándote a un pasaje. Ve conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 20. Y vamos a los últimos versículos de este capítulo. Ve lo que dice el verso 16 en adelante, del capítulo 20 del segundo libro de Reyes. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí, vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin que quede nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Pero ve lo fuerte de esta historia. Verso 19. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. ¿Qué le pasaba a Ezequías? ¿Qué había en la mente de Ezequías? Mira, Ezequías es uno de los reyes que llega joven, de los reyes que llega muy joven al reino, pero llega con un corazón íntegro delante de Dios después de tantos reyes perversos que se habían levantado. Dios utiliza la vida de Ezequías para restaurar la adoración, utiliza para acabar con aquellos ídolos que se habían forjado y formado en Israel. Y después de todo esto, cuando llega el momento de que Ezequías tenga que entregar el equipo, dirían acá en Ciudad de México, llega el momento de partir. Dios manda al profeta y le dice: dile a mi siervo que ha llegado el momento. Así que Isaías llega y le dice: bueno, el Señor me ha mandado para decirte que prepares tus cosas porque ha llegado el momento de partir. Así que en el momento que el profeta va a salir del palacio, Ezequías se mete a su recámara y empieza a llorar y empieza a rogar, a decirle a Dios que tenga un poco de misericordia, y si en algo todo lo que había hecho había favorecido, que le diera un poco más de tiempo. Así que Dios escucha la oración de Ezequías. Y Isaías regresa con Ezequías y le dice: el Señor ha escuchado tu oración, así que te ha prolongado y te ha dado más años de vida. Pero sabes, esos 15 años adicionales que Dios le da a Ezequías, para mí fueron los 15 peores años que una persona pudo haber pedido. Porque entonces Ezequías, todo lo que había hecho anteriormente, lo convierte y lo lleva a un punto de egolatría y egocentrismo. Para Ezequías solamente había alguien importante: él, y después él y solamente él. No había nadie más, solamente él. Cuando el profeta entonces regresa, o bueno, después de esto, Babilonia está incrementando su poderío y está ampliando su territorio, y ha llegado el momento de conquistar Israel. Así que manda a 2 espías, y cuando llegan estos 2 espías, Ezequías, en lugar de cerrar las puertas del palacio, lo que hace es abrir las puertas del palacio, invitar a estos 2 espías y todavía darse el lujo de presumir las riquezas del palacio y del reino. Cuando los 2 espías salen, entonces el profeta regresa y le dice: ¿qué has hecho, Ezequías? ¿Qué has hecho? ¿Cómo se te ocurre abrir las puertas a tus enemigos? Y entonces después de eso le dice: por lo que tú has hecho, el Señor ha declarado esta palabra para ti. Tus hijos van a ser llevados y convertidos en eunucos. Ahora, no sé si tú puedes dimensionar la palabra,
Pero un eunuco era un hombre que tenía que ser castrado para trabajar en el palacio del rey enemigo. Por tal motivo, lo que Dios le estaba diciendo a través de esta palabra profética a Ezequías es: Ezequías, tu linaje se ha cortado, no habrá nadie que te recuerde, no habrá hijos de los hijos de Ezequías, hasta aquí ha terminado tu descendencia y no habrá más en el futuro. Uf. Pero sus hijas tampoco la iban a pasar bien, porque sus hijas iban a ser llevadas como esclavas a Babilonia, y una esclava en Babilonia valía menos que una prostituta. ¿Te estás dando cuenta de la dimensión del mensaje? Tristemente, Ezequías, después del mensaje de Isaías, le dice: ay, Isaías, qué hermosa palabra me has traído. No, hombre, el Señor me acaba de hablar. Y tal vez yo creo que hasta lloró y dijo: ay, Señor, gracias. Porque en la mente de Ezequías estaba el hecho de decir: todo esto va a venir después de que yo me muera. Mientras yo siga con vida, yo voy a estar tranquilito. Ay, que se arreglen mis hijos. ¿Sabe? Muchas personas dentro de la iglesia me han dicho: ay, pastor, pero usted, ¿por qué anda ahí metiéndose en esos asuntos? ¿Por qué anda ahí luego con marchas? ¿Por qué anda posteando cosas en contra de todo este asunto ideológico? ¿Qué no ve que esto ya era profetizado y que el Señor ya viene por su iglesia? Y sabe, es verdad, hay una cierta razón en eso, en el que el Señor nos ha prometido que iba a regresar por su pueblo. Hay una cierta verdad en que todo esto era profetizado. Pero seamos también claros en el asunto. Ni a usted ni a mí tenemos la edad o el tiempo exacto de cuándo el Señor va a venir por su iglesia. Así que yo no sé si al Señor le plazca tardarse otros 50, otros 100 años. Yo no sé. Pero sabe, si el día de mañana yo muero y no hice mi tarea para defender a mi casa, esa casa va a ser demandada a mí. Yo no estoy en contra de las personas y quiero aclarar ese punto, que a veces es algo que se puede pensar: ay, pastor, es que pareciera que estamos en contra de... No estamos en contra de las personas. Amamos a las personas. Es más, yo quiero decirle que aquí en la congregación, en este momento, estamos atendiendo personas que han salido y que quieren salir del mundo de esa vida alternativa. Los amamos, los abrazamos, pero algo que no vamos a estar de acuerdo y que no podemos estar de acuerdo es que quieran imponer leyes generalizando un estilo de vida para todos. Este mes regresaron los niños a clases. Todos los niveles educativos entraron nuevamente a clases. Tengo una chica dentro de mi congregación que es maestra. Y el día viernes pasado, ella angustiada me decía: pastor, el asunto viene complicado. Dice: acabamos de tener una reunión con nuestras autoridades y por órdenes de la Secretaría de Educación Pública estamos siendo obligados a que todos los docentes por lo menos dediquemos 20 minutos para hablar acerca de identidad de género. Todos los días. Desde los kinder, desde los 4 años, 3 años que un niño llega al kinder, hasta la secundaria, que salen a los 15, 16 años. Ahora, yo pienso en esto y yo quiero que tú te des cuenta. El enemigo no está parándose, no se está deteniendo. Y todos los días está bombardeando a nuestros hijos. Mientras que nosotros creemos que por 2 o 3 horas de un servicio dominical, ellos van a ser cubiertos por todo el ataque de la semana. No, mis hermanos. Un culto de 2 horas o 3 horas ya no es suficiente para proteger, para cuidar el corazón de nuestros hijos. Por eso es que tenemos que hacer de nuestra casa un altar de adoración al Señor. Un lugar en donde la palabra se enseñe, en donde los valores, la ética, la moral, los principios que la Biblia nos enseña se desarrollen. Y solamente así, y de la única forma, así, vamos a poder hacer un poco más por la siguiente generación. Gracias por el tiempo. Quiero dejar el lugar y nuevamente agradezco por esta invitación. Muchas gracias, hermano Jorge. Yo creo que